Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Brasil, el año 2022, electoral en lo político, desastroso en lo económico, según las perspectivas de varios organismos y también de analistas. Por supuesto, constituye un espacio de expectativas para saber hasta dónde llegará Jair Bolsonaro para consolidar su proyecto neofascista. Todas las encuestas dan de ganador a Luiz Inácio Lula da Silva en las presidenciales de octubre. Al menos en primera vuelta, y de haber una segunda, vencería el líder del Partido de los Trabajadores y expresidente de esa nación. Pero como ya es una práctica de la derecha más reaccionaria, cualquier cosa se podría inventar para impedir el retorno de Lula al poder. De hecho, en las últimas horas, el diario.es de España reveló una investigación de cómo Transparencia Internacional y los fiscales del llamado caso Lava Jato se confabularon para forjar pruebas y encarcelar de ese modo a Lula. De todo esto queremos conversar con el analista y periodista Jonatas Campos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte por acá, Jonatas. ¿Cómo estás? Igualmente, Orlando, es un gusto estar aquí contigo. Estamos a la orden para el análisis político. Bueno, la primera pregunta que se me ocurre es cómo se prevé, cómo se configura el año 2022 en el marco de lo que acabo de mencionar, pero sobre todo tomando en cuenta que es un año electoral. Por supuesto, esa va a ser la temática en Brasil, porque muchos sectores de la economía de Brasil han visto que lo que las encuestas dicen, han visto que Lula es el favorito para ganar las elecciones, pero el presidente Bolsonaro todavía no está débil, todavía no está muerto. O sea, hay una polarización, hay dos candidatos muy fuertes, que es Lula y Bolsonaro, Lula frente, y otros candidatos que, como usted dijo ahora, el ex juez Sérgio Moro es candidato a presidente de la República después de liderar una força-tarefa que arrestou Lula, sacó el candidato de las elecciones del 2018 y ahora es candidato. Fue ministro de Bolsonaro, peleó con Bolsonaro y hoy es candidato, pero bueno, tenemos dos candidatos. Lula, las encuestas dicen que el pueblo siente recuerdos de cómo fue su vida cuando Lula era presidente, y Bolsonaro, que sabemos es un gobierno desastroso. Hasta sectores de la burguesía brasileña han dicho, por la prensa brasileña, muchos analistas han hablado con la gente que tiene plata aquí y ya piensan que el gobierno Lula es el mejor para Brasil, aunque no le guste la victoria de Lula. Pero el pueblo está ahí con recuerdos de lo que fue su vida en el gobierno Lula. O sea, va a haber una pelea inmensa en Brasil y el tema electoral, por supuesto, será el tema del año 2022. Claro, pero frente a eso, ¿cómo se van expresando, se van movilizando, moviendo y al mismo tiempo configurando las fuerzas políticas? Quiero decir, ¿de qué manera se están expresando, por ejemplo, el bloque popular, progresista de izquierda en el Brasil? Te digo esto por una consideración que es muy particular. Luiz Inácio Lula da Silva, en varios discursos, de varias entrevistas, él ha convocado a la unidad, pero en cambio parecería que en la derecha no pasa lo mismo. ¿Hasta dónde la unidad de la izquierda puede ser la fuerza en función de que la derecha está bastante dividida? Bueno, Orlando, hay que decir también que Lula está buscando tanto los políticos, los partidos a su izquierda como al centro. O sea, Lula ha dicho que va a ser una unión, una coligación que va a buscar también gente del centro político brasileño, o sea, no solo de la izquierda. Por supuesto que la derecha ya eligió un candidato que se llama Bolsonaro. El ex juez Sérgio Moro, yo voy a hablar otra vez de él porque es importante decir que fue el juez que prendió, que arrestó Lula y lo sacó de las elecciones de 2018, es candidato a presidente también, después de ser ministro de Bolsonaro, después de pelear con Bolsonaro, y no logra sacar más de un dígito en las encuestas. O sea, está como 8% hasta 10%. Por supuesto, es poco. Y hay un tipo
ex-ministro de Lula, ex-governador, que é Ciro Gomes, que é um tipo de centro-esquerda, que também está em essa brecha, como 8 a 12%. Es decir, hay dos candidatos muy fuertes, que es Lula y Bolsonaro. Y bueno, Lula está hablando con la gente del centro, de la izquierda, y está intentando hacer una cosa como, no sé si se puede decir, pero una cosa como la geringonça de Portugal o como la Unidad Popular de Uruguay, o sea, un candidato que está acima de la izquierda y que tiene los votos de la izquierda, pero necesita buscar los votos del centro. Lula está haciendo esa movida para intentar incluso ganar en la primera gira en las elecciones de ese año. Claro, pues entonces, Jonatas, frente a todo eso, ¿de qué manera la situación económica, la gestión de Jair Bolsonaro, todo lo que ha ocurrido en los últimos 2 años al menos, como por ejemplo la pandemia? Brasil es prácticamente el segundo país en el mundo con más fallecidos y por supuesto esto da cuenta de una situación grave, pero por otro lado la situación económica, social, la persecución, la estigmatización, la privatización, el acoso y hostigamiento a sectores de organizaciones populares le van a permitir, por ejemplo, a Lula da Silva consolidar su plataforma en función de que también ya fue presidente y que al mismo tiempo carga sobre sí no una culpa, sino un estigma poblado de mentiras y de juicios forjados que lo veremos más adelante. Bueno, muchos analistas han dicho aquí en Brasil que esas elecciones serán dos preguntas. Será una pregunta: ¿usted se recuerda cómo fue el gobierno de Lula y cómo estuvo tu vida ahí? Y la segunda pregunta será: ¿a usted le gusta el gobierno Bolsonaro? ¿Su vida está buena ahora con Bolsonaro? O sea, el elector brasileño hará dos preguntas y después de eso va a votar. O sea, la economía en Brasil es una de las peores después de la retomada de las economías después de la fase más crítica de la pandemia. O sea, Brasil entró lejos en la pandemia, entró lejos el combate a la pandemia, o sea, el lockdown, la compra de las vacunas. Brasil se retrasó absurdamente para comprar vacunas. Tenemos 215 millones de personas aquí en Brasil y tenemos un sistema de salud que tiene experiencia en vacunación en masa. Y nada de eso fue utilizado porque, además de la ideología de extrema derecha que tiene el gobierno Bolsonaro, ellos fueron incompetentes mismos, ¿sabe? No supieron firmar un acuerdo, no supieron comprar las vacunas y pasó en Brasil todo lo que pasó en la pandemia. O sea, Brasil entró lejos en el combate a la pandemia, salió retrasado de la pandemia y la economía de Brasil está débil por conta del gobierno Bolsonaro. Es decir, hay una crisis económica en todo el mundo, pero en Brasil está peor. Pero los muchos ricos en Brasil, los muchos que tienen mucha plata mismo, se quedaron más allá, más ricos. Y los más pobres en Brasil se quedaron más pobres. O sea, eso es que va a ser la pregunta de las elecciones. Lula está consciente de eso, Bolsonaro también. Hay algunas experiencias de la gente de Bolsonaro, de la gente de la comunicación, en intentar meter una fake news ahí para ver si la cosa se queda como fue en 2018, pero ese debate ideológico, si el PT es comunista, si Bolsonaro va a salvar la familia brasileña, eso no va a lograr mucho. Lo que va a lograr aquí en Brasil es cómo está tu vida, cómo está tu sueldo, cómo están tus hijos, hay escuelas para ellos, hay vacunas, hay un sueldo bueno para ti o estás sin empleo. Eso que va a ser la pregunta de las elecciones. Y yo creo que en eso el gobierno Bolsonaro es débil y tendrá que buscar maneras en ese año, utilizando el presupuesto del gobierno. Tenemos que recordar que Bolsonaro está con el bolígrafo en la mano. Entonces tiene presupuesto para intentar ganar votos. Y la economía y la vida de la gente, cómo está la vida de la gente, será la temática importante y que va a definir
los comicios aquí en Brasil en 2022. Claro, pero Jonatas, para cerrar esta primera parte con esta última pregunta, te plantearía el siguiente escenario. ¿Cuál es la situación del país? Y en ese sentido tú lo has descrito bastante bien, pero no en el campo popular. Es decir, a diferencia de las movilizaciones que hubo, por ejemplo, contra Dilma Rousseff, en los últimos 2 años no hemos visto movilizaciones de esa magnitud en Brasil. ¿Hasta dónde el campo popular, el sector gremial, sindical, que es en el que se asienta el Partido de los Trabajadores, está disperso o está apaciguado o espera solamente actuar directamente en las urnas? Bueno, hubo varios hechos, ¿no? Primero de todo es que la pandemia sacó a la gente de la calle. Eso pasó y los movimientos populares y sindicales, por ejemplo, fueron muy responsables de no meter gente a la calle. Por supuesto, si los movimientos de los sin tierra, si los sindicatos que en Brasil son muy fuertes, hubieran llamado a la gente para la calle, la gente estaba por ahí, porque hay un dolor, una insatisfacción muy grande aquí en el Brasil. Y bueno, eso hubo antes, desde el golpe a la presidenta Dilma, hubo una serie de leyes que fueron aprovadas en el gobierno Temer y continuaron en el gobierno Bolsonaro, que incluso fueron leyes en contra de los movimientos populares y sindicales. Por ejemplo, la justicia brasileña, hay una ley, la ley trabalhista brasileña, que fue cambiada para que los trabajadores no puedan buscar sus derechos en la justicia. O sea, los procesos en la justicia trabalhista en Brasil se callaron bastante, porque los mecanismos fueron sacados. Hay muchas cosas, hay ataques al movimiento sindical, que en Brasil es muy fuerte, ataques financieros del gobierno desde Temer. O sea, el gobierno Temer sacó la manera como los sindicatos buscan sus finanzas para hacer la lucha. Y eso sacó movilización de los sindicatos. Pero, bueno, ahora la pandemia no está bajo control, pero la gente está en la calle en Brasil. Y yo creo que esas elecciones la gente no va a salir de la calle, mesmo que haga algum perigo, porque essa variante Omicron está aqui em Brasil. Nosotros no tenemos pruebas, hacer la prueba para saber si uno está contaminado o no. Y bueno, lo que vemos es que los hospitales han crecido, las internaciones en hospitales, y han crecido, bueno, la gente que tiene que quedarse en su casa para no transmitir más el virus, porque en Brasil también la pandemia de la COVID-19 es un problema en 2022. Claro que sí, hagamos la primera pausa, Jonatas, y volvamos en la segunda para ver en perspectiva, incluso desde el punto de vista político y electoral, las posibilidades, sobre todo tomando en cuenta que la derecha no se quedará quieta frente al crecimiento inusitado, previsible, por supuesto, de Lula en las encuestas. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Jonatas Campos a propósito del escenario político, electoral, social y económico de Brasil para el año 2022. Jonatas, hay un elemento que llama la atención. El diario.es de Argentina en realidad publicó el día de ayer un largo reportaje donde abundaban información de la relación que tuvo Transparencia Internacional, esta ONG que algunos consideran que es impoluta, pero ya sabemos dónde nació, con los jueces y fiscales del llamado caso Lava-Jato. Este tipo de cosas, por ejemplo, te pregunto, en función de lo que conversábamos en la primera parte, ¿se podrían repetir, es decir, forjar casos, fake news, inducir de nuevo a la investigación a partir del esquema llamado lawfare, es decir, de la guerra judicial, de modo que en alguna medida o se deteriore la imagen, hagan reducir las encuestas de Lula da Silva o incluso señalarlo en cuestiones judiciales que impidan su candidatura? ¿Es posible llegar a este escenario o no? Orlando, yo creo que es más difícil. No podemos decir que es imposible, porque todo que la Força de Tarefa Lava Jato hizo aquí en Brasil es
fue una cosa increíble hasta para políticos y jueces y analistas internacionales. Pero, bueno, Lula, las acusaciones de la Lava Jato contra Lula fueron tumbadas por el propio sistema judiciario brasileño. Es decir, no es que Lula está libre porque está aguardando, esperando algún juicio o alguna parte del juicio, no. La Suprema Corte brasileña tumbó varias de las acusaciones, otros juicios brasileños, juicios regionales, tumbaron las acusaciones de la Lava Jato. Es decir, no es posible que el judiciario brasileño tenga incluso tiempo para sacar Lula o hacer un juicio en contra él, hacer cargo en la justicia en contra él, para le sacar de las elecciones. Eso no es más posible y políticamente no es posible que eso se pase en Brasil. Una cosa muy interesante es que usted habló de cómo se llama la ONG. Transparencia Internacional. Transparencia Internacional. Hace pocos días, el fiscal general de Brasil hizo críticas durísimas a Transparencia Internacional, a un reporte que esa ONG hace todos los años, el reporte acerca de la corrupción. Es interesante que el fiscal general ahora hizo críticas duras a esa ONG, cosa que en otros gobiernos, bueno, no sea así. O sea, la ONG aquí en Brasil tiene libertad para criticar el gobierno, tenía, por supuesto, ahora no tenía más. Tenía libertad para criticar el gobierno, para decir los problemas, los errores y todo, porque había un sentimiento en los gobiernos del PT, incluso del PSDB, antes del PT, que, bueno, la gente puede criticar el gobierno. Ahora, el gracioso es que el fiscal general de Brasil, unos días después del reporte, que es un reporte anual de la corrupción en Brasil, incluso que esa ONG dijo que empeoró muchísimo en Brasil. Y el propio fiscal general, que es un tipo que no puede salir por ahí haciendo opinión acerca de un reporte de una ONG, pero lo hizo. Eso es el gobierno Bolsonaro, que, bueno, se dice que es más corrupto más corrupto que el gobierno que estuvo ahí, que el PT, que tuvo sus problemas, y esa ONG, bueno, se alió con la Força de Tarefa, Lava Jato, en contra del gobierno. Las filtraciones de la Vaza Jato, que fue una serie de reportajes del Intercept, dijo eso, tenía filtraciones de esa gente hablando con la Força Tarefa, ayudando para que ellos no fueron criticados, pero ahora ellos están viendo lo que es un gobierno que no acepta críticas e incluso que quiere encerrar los trabajos de una ONG aquí en Brasil. Eso es lo que está pasando aquí. Claro, pero entonces, Jonatas, ¿hasta dónde lo que ocurre con Jair Bolsonaro, señalado con casos de corrupción, su familia investigada, etcétera, etcétera, se sostiene? Te digo esto porque, por ejemplo, con Donald Trump, el señor Jair Bolsonaro estaba envalentonado, incluso llamó a votar que ojalá sea presidente Donald Trump. ¿Hasta dónde, por ejemplo, ahora ese distanciamiento que se mira, por ejemplo, con Joe Biden le puede incluir o influir para que su acción sea más mesurada y para que no tenga este campo de impunidad con el que se ha manejado Jair Bolsonaro? Bueno, hace pocos días Brasil está intentando entrar otra vez en el club de los más ricos. Eso se pasa desde el 2019, que el país intenta entrar en la OCDE y no logra porque algunos de las exigencias de la OCDE para que uno pueda ascender ahí es la corrupción. Y en la corrupción el gobierno Bolsonaro empeoró todo en Brasil y eso en reportes de varias instituciones e incluso ese que nosotros hablamos hace poco. Pero bueno, lo que tenemos que ver es que el escenario internacional para Bolsonaro es mucho malo, pero por una cuestión de opinión pública. Vea que el gobierno Bolsonaro está funcionando.
hace críticas a la China, pero está ahí, la balanza comercial es favorable para China. El Brasil exporta soya para China, exporta otras commodities, compra materiales de China, tiene relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. La cosa puede tener cambiado un poco, pero en lo que importa, en la plata, el plomo, eso no está pasando, porque si Jair Bolsonaro hace vergüenza para uno, si la plata está circulando, a ellos no importa mucha cosa. O sea, el escenario internacional es algo que puede, bueno, atrampar un poco el gobierno de Bolsonaro, pero yo creo que la plata es que manda aquí. En ese gobierno, por supuesto, la plata internacional, el sistema financiero internacional tiene influencia muy grande y eso no está, ellos no están muy preocupados si Bolsonaro está hablando tonterias ou se está acabando com a natureza aqui em Brasil, se acabou com os órgãos que fazem fiscalização para combater o desmatamento, para combater as coisas malas que ha passado no Pantanal brasileiro, em la Amazônia. Eles não estão importando com isso. O que importa é suas ganâncias em Brasil, que incluso estão melhores. O sistema financeiro ha ganado mais com o governo Bolsonaro. Ou seja, para eles pouco importa se Bolsonaro habla tonterias, pero lo importante es continuar ganando. O sea, el que importa aquí es Brasil, lo que está pasando la gente, lo que está pasando el pueblo, y eso va a ser una temática de las elecciones. Si la gente se da cuenta que no está bueno con Bolsonaro y si recuerda de lo que pasó en el gobierno Lula, esa gente va a votar por Lula, y yo creo que esa va a ser la temática. Ya, pero ahí cabe una pregunta que es muy importante, Jonatas, y desde tu perspectiva periodística, analística, también te preguntaría, ¿qué tipo de candidato tenemos en Lula ahora, en el año 2020? Porque lo que fue en los principios del siglo era un Lula, digamos, dirigente, político de base, dirigente gremial, pero ya pasó por 2 periodos de presidente, ha estado preso. Entonces la pregunta que uno se haría es, ¿quién es ahora Lula da Silva? ¿Es el mismo de antes? ¿Qué cambió en él? ¿Y cómo se presenta este momento para el electorado joven que nació en este siglo y que tiene más o menos 20 años y que no conoció precisamente todo lo que hubo antes de Lula en Brasil? Bueno, essa é uma boa pergunta e eu te contesto de uma maneira seguinte. Lula pode não ser conhecido por os jovens que vão votar agora, que são muitos, pero esa conexión con las redes sociales, Lula ha hecho con mucho logro. Es decir, él hoy el político, en el año que pasó hasta ese año, algunas encuestas dicen eso, Lula es el político que más se habla en las redes sociales. No, parece un poco lógico, pero no era. El presidente Bolsonaro es bueno también de redes sociales. Pero Lula ha ganado fuerza, ha ganado público y ese es el diálogo que Lula puede tener con los jóvenes que van a votar por las redes sociales, entrevistas para medios alternativos, para podcasts, para canales de YouTube, canales de Instagram, de Twitter. Lula ha hablado mucho y yo creo que ese es el camino que él eligió para se conectar com a gente que não se recuerda de seu governo, por supuesto. E outra coisa é que Lula, bueno, temos que ver, eu não posso dizer como é o Lula hoje, porque nós temos que esperar o programa político de esse governo que Lula disse que vai fazer. Ou seja, temos que esperar qual a proposta política de Lula, qual a proposta para o meio ambiente, pero Lula ha dicho algunas cosas. Por ejemplo, dijo que iba a tumbar partes de la reforma trabalhista del gobierno Temer. Algunos no le gustaron. A algunos empresarios no le gustaron esa charla de Lula, que fue muy indirecta y dijo en las redes sociales, yo voy a tumbar algunas cosas de la reforma trabalhista porque eso está sacando empleos, eso está sacando ganancias de la clase trabajadora. O sea, es una propuesta más a la izquierda, pero Lula también habla con sectores de la centro-derecha porque sabe que en Brasil es necesario hablar con ellos
para ganar las elecciones. O sea, es un Lula que está muy más experiente, dijo varias veces, ha dicho que no tiene rabia, que no tiene, que no va a haber rancor con los que hicieron lo que hicieron con él, y dijo que su propuesta y su reto es gobernar el Brasil para la más grande parte de los brasileños. Claro, pero entonces ahí te planteo un escenario que también es para cerrar, efectivamente, este escenario político electoral da cuenta de que efectivamente hay un cambio de mentalidad en el elector brasileño, ¿o no? Sí, sí, por supuesto. El primer cambio, yo creo que lo más importante es que las fake news ideológicas de la extrema derecha brasileña no van a estar en la pantalla del elector brasileño en el momento de elegir su candidato, sino el escenario económico. Eso es un cambio muy importante porque imagínate tú que la gente evangélica, por ejemplo, votó por Bolsonaro por muchas mentiras que fueron desplazadas por los celulares y computadoras y todo en las elecciones de 2018, y yo creo que la izquierda no supo cómo reaccionar bien. Eso es yo creo que es una cosa muy objetiva, que eso va a haber una mudanza. La gente no va a querer saber si el PT es comunista, se va a sacar su casa. Todo eso era mentira. Por supuesto que PT es un gobierno socialdemócrata de izquierda, por ejemplo, y no iba a hacer eso nunca. Pero las fake news cambiaron la forma de la gente pensar. Y ahora yo creo que el más grande cambio es que la gente va a elegir sus problemas personales, la economía, cómo está su vida, cómo estuvo su vida antes, y va a elegir el candidato, su candidato, por esos hechos. No bueno, yo creo que la fake news va a ser desplazada de una manera increíble en Brasil, pero eso no va a ser tan importante como el tema del día a día, y todas las candidaturas ya saben de eso y han hablado de economía. Bolsonaro incluso empezó otra vez una ayuda financiera para la gente que no tiene empleo ese año, y va a hacer esa ayuda financiera, ya dijo que iba a ser hasta diciembre del 2022, o sea, hasta el fin del año electoral. Gracias, Jonathan. Muy importante lo que acabas de mencionar. En este panorama se afronta el año 2022. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Cuídate. Un abrazo, estamos a la Gracias hora. al querido amigo y periodista Jonatas Campos a propósito de lo que se vive ya en el campo electoral y político en Brasil, ese gran país que por supuesto tiene mucha esperanza, pero al mismo tiempo vive en la incertidumbre de qué puede pasar a lo largo de este año. Nos despedimos. Que la pasen bien. Chao, chao.